Para terminar esta serie de vídeos dedicados a Make y Makefile, vamos a hablar de los destinos simbólicos y de las macros. Un destino simbólico es el objetivo de una regla, pero ese objetivo no es un nombre de fichero, lo cual es un hecho importante a tener en cuenta. Entre los destinos simbólicos que se suelen utilizar habitualmente, hay uno que se conoce como all, que significa todo, que suele colocarse, es la primera regla del fichero Makefile, por el hecho de que al ser la regla que se procesa por defecto cuando no se le indica ningún objetivo, resulta especialmente interesante y es la razón por la que se lo coloca en primer lugar. Normalmente no suele tener órdenes asociadas y el formato es muy sencillo, simplemente se escribe el nombre del destino all y a continuación en la lista de dependencia se escriben todos los objetivos que se quieren construir en este fichero Makefile. De forma que si un fichero Makefile sirve para generar, en este caso, n ficheros ejecutables, pues cada uno de los objetivos que indicamos aquí sería el nombre de un fichero ejecutable. Eso es muy interesante porque nos permite controlar, nos permite decidir, indicar en el fichero Makefile todos los ejecutables que queremos construir. Piense, por ejemplo, en una entrega de una relación de problemas que tenga que realizar, pues en el destino all escribiría bin ejercicio 1, bin ejercicio 2, bin ejercicio 3 y así sucesivamente. Luego ya tendría que organizar el fichero Makefile para especificar exactamente cómo se crean cada uno de esos destinos. Bueno, aquí tiene un ejemplo. En este caso hemos utilizado el Makefile con el que hemos trabajado anteriormente. Recuerde, el bin saludo por un lado y el bin saludo en dos pasos por otro lado y la creación del objeto. Pero hemos añadido como primera regla el destino simbólico all, donde como puede ver el objetivo se llama all y la lista de dependencia está formada por los dos ficheros ejecutables que queremos que se creen asociados a este fichero Makefile, ¿vale? Este es el destino simbólico que nos ocupa. No es preciso, cuando ejecutemos Make, aquí lo está viendo, indicar que queremos que se procese el destino all. Es el primero, por lo tanto es el que se va a procesar. Y el funcionamiento de Make en este caso sería el siguiente. Suponemos, por supuesto, que no existe ningún ejecutable, ningún objeto para ver todo el proceso completo. Bien, en primer lugar, nos plantearíamos si existe bin saludo. Supongamos que no, porque claro, para generar all necesitamos que primero exista bin saludo y después saludo en dos pasos. Bien, supongamos que no existe bin saludo. ¿Qué hace Make? Buscar una regla que me permita generar este ejecutable. Vale, no lo voy a describir, se ejecutaría esta regla y tendríamos estos dos mensajes, creando ejecutable bin saludo y la orden que lo crea. Vale, ya está creado bin saludo. Hay tarea que nos tocaría ver ahora. Si existe bin saludo en dos pasos, supongamos que no. Make buscaría la regla que nos permite ejecutarlo. Aquí está. Ya lo hemos visto anteriormente y recuerde que la ejecución o la creación de ese destino involucra primero crear el saludo.o y después el ejecutable. Bien, una vez que ya existe este ejecutable y este ejecutable, ya es posible generar all. Por lo tanto, Make intenta generar all. ¿Cómo? Ejecutando las instrucciones que hay asociadas a la regla. ¿No hay instrucciones? Ya hemos terminado. Así que, como puede ver, es una forma muy sencilla de especificar todo lo que queremos que haga un fichero Makefile. Otro destino simbólico importante es clean, que sirve para borrar normalmente los ficheros objeto. Observe que se trata de una regla que no tiene dependencias, o sea, no depende de nada. Por supuesto, todo esto es matizable y es personalizable. En este caso, cuando se vaya a procesar la regla clean, como clean no depende de nada, no necesita que se ejecute nada previamente ni que se construya nada, directamente se procederá a ejecutar las instrucciones que hay más abajo, simplemente se borrarán todos los ficheros objeto sin más. Bien, observe que aquí aparece el prefijo de orden menos, el guión. Bien, recuerde que este prefijo indicamos anteriormente que tiene un efecto muy interesante y es que si se ejecuta la orden
y hay algún error durante la ejecución, make no detiene su ejecución, sino que continúa. En este caso es importante porque observe que pudiera ser que no existiera la carpeta obj, no es deseable, pero puede ocurrir, o que no exista ningún fichero .o y entonces se produjera algún error en ese caso. Bueno, pues no es una razón suficiente para que el fichero, o sea, para que make deje de trabajar y por lo tanto, si colocamos el guión por delante, si esa orden fracasa, no tiene ningún efecto y make continuaría. Bien, se puede ser más preciso y se puede intentar borrar los ficheros precisos y necesarios que se desee. En ese caso se puede matizar la orden clean diciendo que depende de que exista este fichero. Por lo tanto, si este fichero existe, ¿vale? Entonces se puede proceder a generar el destino clean, entre comillas, todo esto, y en ese caso se borra, como puede ver, únicamente el fichero que nos interesa. Bien, cuando llamemos a make y le indiquemos el fichero makefile que contiene este destino clean, si solo queremos que se borre el fichero objeto, evidentemente debemos especificar de forma explícita qué es lo que queremos que se ejecute. Por lo tanto, se procederá a borrar únicamente los ficheros objeto, ¿vale? De esta forma, fíjese cómo indicamos a make dónde queremos que se centre en su trabajo. En este caso, despreciará todas las órdenes. Observe que en este ejemplo hemos colocado como un destino más en la lista de dependencia clean. ¿Qué estamos consiguiendo en este caso? Pues observe que como clean está al final de la lista de dependencia, primero se ejecutará o se creará el destino saludo, después el saludo en 2 pasos y al finalizar se procesará el destino clean, que llevará como consecuencia el borrado de los ficheros intermedios, obj. En definitiva, si usted pone clean al final del destino simbólico all, lo que va a conseguir es que no hayan ficheros objeto cuando acabe su procesamiento. Otro destino simbólico interesante es Mr. Proper, que como su nombre indica, se encarga de una limpieza bastante profunda. En este caso, observe que se trata también de un destino que no tiene dependencias. Por supuesto, se puede matizar y discriminar, igual que hicimos con clean. Y en este caso, observe que la limpieza que realiza es bastante más intensa. Borra todos los objetos, borra las bibliotecas y borra los ejecutables. En definitiva, solo nos quedamos con los ficheros fuentes. Utilizar un destino Mr. Proper evidentemente debe hacerse con cuidado. Si yo en un momento dado quisiera que solamente se ejecutara este destino, como antes, indicaría de forma explícita cuando llamo a make que quiero que se ejecute solo este destino. También se podría poner como parte del destino simbólico all, pero evidentemente solamente tendría interés si fuera el primer destino. Claro, imagínese que lo ponemos al final. Se crean los ejecutables, se crea todo y al terminar se borra todo lo que hemos creado. No tiene mucho sentido. Sí, es interesante ponerlo al principio para que elimine todos los ficheros intermedios, solo nos quedemos con los fuentes y una vez que tenemos esa limpieza hecha, crea todos los ejecutables y ya de forma opcional, si nos interesa, podemos decirle que nos borre los ficheros objeto. Con lo cual, como puede ver, y además en este ejemplo estamos matizando qué ficheros son los que queremos borrar, bueno, podemos conseguir un efecto bastante limpio y reducido únicamente a los ficheros que han intervenido en el proyecto. Bueno, y para finalizar, el último elemento que vamos a tratar en los ficheros makefile son las macros. Una macro es una cadena que se expande, o sea, se sustituye por su valor cuando se usa en un fichero makefile. Una macro se define de una forma sencilla, es algo similar a una variable, observando las distancias, donde se indica un nombre, el signo igual y un valor. Para usar una macro debemos escribir un $, y entre paréntesis el nombre de la macro. Eso quiere decir que, o se va a interpretar de la siguiente forma. En el fichero makefile, cada vez que aparece nombre de macro entre paréntesis y con un $, se sustituye por su valor. El uso habitual es en el nombre, es sustituir o escribir nombres de directorios de forma genérica. Me explico. En una estructura normal de carpetas, donde de la carpeta actual
cuelgan, src, include obj lib y bin. Podemos utilizar estas macros, se suelen escribir además de esta manera, de forma que la macro llamada src contiene el valor ./src y así sucesivamente. De forma que yo puedo escribir, bueno, en este caso, perdón, todas las carpetas, como dije, cuelgan de la carpeta actual. Bien, de forma que una vez definidas las macros al principio del fichero Makefile, cuando escribo los nombres de ficheros, no especifico ya las carpetas concretas, sino que utilizo la macro. Por ejemplo, en lugar de escribir .bin/saludo, yo escribo $bin/saludo. Eso significa que, por ejemplo, este $bin que aparece asociado al destino simbólico all, se toma el valor de la macro definida anteriormente, de forma que bin, la macro bin, vale ./bin. Y se sustituye, Make sustituye la aparición de $bin por su valor. Y este es el resultado que nos queda. Esto es lo que va a procesar realmente Make. Eso lo va a hacer en todas las apariciones de bin y en todas las apariciones de todas las macros. Así que, si consideramos que en este caso solamente van a aparecer src y bin, esto será realmente lo que va a procesar Make. Una vez que ha sustituido las macros por su valor, esto es lo que va a procesar. Como podemos ver, es correcto y es adecuado en el problema en el que estamos. Bien, se puede generalizar haciendo sustituciones de macros en macros, de forma que podemos, por ejemplo, declarar una macro llamada HomeMP, cuyo valor sea la carpeta del usuario /curso1 mp. De forma que ahora src, include, etcétera, ya no cuelgan directamente de la carpeta punto, de la carpeta actual, sino que cuelgan de la carpeta HomeMP. Bien, pues lo primero que se va a hacer es sustituir, claro, aquí tiene una macro dentro de otra macro. Se va a sustituir el valor de esta macro en cada una de ellas. Así pues, la macro src realmente valdrá el resultado de sustituir esta macro HomeMP y añadirle /src. Por lo tanto, el valor real de src será el que ve aquí a la derecha. Lo mismo va a pasar con include, lo mismo va a pasar con obj y con todas las demás macros. De forma que cuando después sustituyamos los valores de bin, src, etcétera, en el resto del fichero Makefile, lo que vamos a tomar son los valores completos. Así que Make realmente va a procesar el fichero Makefile que ve aquí abajo. Como puede ver, salen nombres bastante largos, pero todos ellos son correctos. Bien, lo importante de todo esto es que estamos consiguiendo generalizar nuestros ficheros Makefile y hacerlos independientes del lugar en el que estén nuestros ficheros. Evidentemente siempre pensando que tenemos una estructura típica de carpetas src, include obj lib y bin. Porque si, por ejemplo, imagínese que coge todos sus estructura de carpetas y lo mueve a un directorio distinto, por ejemplo, al directorio dev s2 copias mp, me lo estoy inventando. Cambiamos la carpeta y copiamos todas las carpetas del proyecto en esta localización. Bien, lo único que tiene que hacer, observe, lo único que hemos cambiado es el valor de HomeMP. Todo lo demás, si partimos de esta situación, ¿vale? Solo hemos cambiado este valor de aquí. Todo lo demás sigue siendo exactamente igual. Make sustituirá cuando vaya a procesar los valores y procesará este fichero. Porque todo finalmente depende de HomeMP. Todo depende de HomeMP. Por lo tanto, si soy capaz de escribir mis ficheros Makefile utilizando estas macros, tendré ficheros Makefile que sean generales. Así que le animo a que utilice macros, que utilice empezando por el valor de HomeMP, de forma que sea absolutamente personalizable y extendible a cualquier estructura de carpetas. Y con esto damos por finalizados los vídeos dedicados a la gestión de proyectos Make y Makefile. Ahora solo falta practicar y todos los ejemplos vistos en estos vídeos, ponerlos en marcha y por supuesto no tenga miedo a equivocarse.